ver entonces a repasar un poquito la última clase porque igual estamos, pasó una semana que estuvimos fuera de clase, entonces uno se olvida. La electroforesis en gel nos permite separar un grupo de fragmentos de ácido nucleico, principalmente de ADN. Permiso. También, dependiendo del gel que se use, se puede separar ARN y proteínas, ¿ya? Pero el concepto básico es que ustedes van a contar con un stock, con un grupito de moléculas de distinto tamaño y a través de electroforesis ustedes las van a separar y van a poder observar el tamaño que tienen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros digerimos con enzimas de restricción, las enzimas de restricción van a cortar donde encuentren diana de corte, donde encuentren su sitio de corte. Y van a generar más de un fragmento, van a generar el fragmento que nosotros queremos, pero también van a generar otros fragmentos porque van a encontrar más dianas de corte. También podemos ver el resultado de un PCR, que después lo vamos a explicar. Y así, hay muchas veces en que tenemos que hacer electroforesis en gel. A veces en el laboratorio uno la usa habitualmente, 4 o 5 veces, 3 veces en el día. Es rápida de hacer. Y por lo tanto ustedes tienen que tener por lo menos una idea teórica de qué se trata. Y vamos a ver entonces que el fundamento de la electroforesis en gel de agarosa, bueno, electroforesis deriva de electro, que se refiere a electricidad, y foresis del griego fores, que significa trasladar. Ya tenemos una pista de qué es lo que está pasando en una electroforesis, ¿no es cierto? Se van a separar moléculas de diferente tamaño mediante un campo eléctrico, de acuerdo a su tamaño y carga neta, ¿ya? ¿Cómo las vamos a poder separar? Porque vamos a usar un soporte que es un gel de agarosa o de poliacrilamida, de acuerdo a la molécula que se quiera separar. Si es, por ejemplo, proteína, se va a usar poliacrilamida. Y se va a hacer pasar una corriente eléctrica que va a ir separando las moléculas, ¿ya? La agarosa es un polisacárido, es lineal, no es ramificado, y se repite la unidad básica que se llama agarovisa, que comprende también un poco de galactosa y anhidrogalactosa. Ya, esto yo obviamente que no lo voy a preguntar, ustedes saben que yo no pregunto ese tipo de detalles, pero se los indico porque el día de mañana nunca se sabe cuándo te lo pueden preguntar o alguien puede consultar de qué se trata el gel de agarosa. Bueno, esta estructura química de la agarosa es la que le permite formar geles. Y estos geles son bastante consistentes, incluso a bajas concentraciones. ¿Ya? O sea, recuerdan ustedes que cuando uno hace jalea, tiene que agregarle solo la cantidad de agua que dice la jalea, o si no, la jalea queda muy blandita. Este gel, esta agarosa, necesita poquita cantidad de polvo, por decirlo así, de polvo de agarosa, para poder constituir un gel. Son macroalgas marinas las que producen este agar-agar, y como ustedes pueden ver, de acuerdo al porcentaje de agarosa, es el tamaño de pares de bases de ADN que va a poder separar. Por ejemplo, en una concentración de 1%, separa moléculas de 500 a 10.000 pares de bases. Y así, en general, en el laboratorio hay un estándar, o sea, generalmente el gel de agarosa se hace a una concentración que ustedes van a descubrir cuando entren al laboratorio. Generalmente es de 1%, pero eso puede variar el laboratorio en el que ustedes trabajen. Bueno,
estas agarosas, si bien es cierto, son lineales, van a empezar a formar fibras helicoidales. O sea, si bien es cierto, es una línea, esta línea se empieza a torcer y formar una especie de hélice, ¿ya? Supongamos que esta era la... Estoy tratando de... Espérense un poquito. Ya. Supongamos que esta era la fibra, o sea, que era la agarosa, lineal. Perfecto. No tiene ramas, pero después se empieza a poner como hélice. ¿Ya? Al ponerse como hélice, al tomar esa forma, puede retener agua entre medio, y gelificar, ¿ya? Y transformarse en un gel. Pero este gel va a dejar pequeños espacios, microespacios, donde van a poder atravesar las distintas moléculas de acuerdo a su tamaño. La densidad de esta malla o matriz que se genera va a estar determinada por la concentración de agarosa. Y también va a influir en a qué velocidad va a moverse el ADN en el gel. Aquí tienen ustedes la forma típica en la que se compra agarosa. Se compra, por ejemplo, 1 kilo de agarosa y esta agarosa se dispensa en tubitos más chiquititos, para no contaminarla. Entonces aquí se llena de agarosa y esta es la que se usa para hacer los geles a diario, ¿ya? Para hacer los geles a diario. Y simplemente se pesa la agarosa y se disuelve en agua destilada. A veces se usa un tampón acuoso, pero la mayoría de las veces se usa solamente agua destilada. Ahora, las bandas, porque el ADN, por ejemplo, cortado, van a quedar distintos fragmentos. Cada fragmento va a generar una banda. Las bandas en el gel no son como dibujadas con un lápiz. Tienden a ser difusas y esparcirse. Pero aún así, la electroforesis es una herramienta muy útil, rápida, pero tiene una resolución limitada, obviamente, por esta razón de que las bandas en el gel tienden a ser difusas y esparcirse. Ya, vamos a tener una bandejita. Esta bandejita, como ustedes ven, tiene aquí una ranura. ¿Ya? Y aquí también tiene la misma ranura. Esa ranura permite insertar la peineta. Entonces, esta bandejita se pone así, tal cual está, en esta especie de nivelador o de, no sé cómo se llama esto, le dicen, porque a esto le dicen bandeja y a esto no sé cómo lo llaman. La cosa es que lo ponen aquí la bandejita, ya ahí pusimos la bandejita, entonces se va a cerrar esta parte y esta parte también va a quedar cerrada por las paredes móviles, ya, por la pared móvil que tiene acá. Se ajusta bien, se pone la peineta en la ranura, ya, se pone la peineta en la ranura, ahí está la peineta, es una verdadera peineta, ya. La peineta nos va a permitir realizar que queden los orificios para cargar la muestra, ¿ya? Entonces ponemos la peineta, le agregamos el gel y cuando ha solidificado, cuando ha gelificado en realidad, se saca la peineta, se abre esta pared móvil y se saca el gel.
¿Ya? Entonces aquí tenemos la bandeja con nuestro gel listo. Estas rayitas que se ven aquí son orificios que se han generado por cada uno de los dientes de la peineta. Y esos orificios pasan a llamarse pocitos o pocillos, donde vamos a depositar la muestra. Luego ponemos la bandeja con nuestro gel en una cámara de electroforesis. ¿Ya? Esta cámara de electroforesis tiene que tener conexión con una fuente de poder y se llena generalmente hasta cubrir el gel con un buffer de corrida. El buffer de corrida es un buffer que facilita el movimiento de cargas eléctricas, ¿ya? Entonces, aquí se está observando como con una micropipeta, esta es una micropipeta, la persona está cargando en cada pocillo. En realidad, este procedimiento que está haciendo aquí está errado. Error. ¿Por qué está errado? Porque hay que dejarlo perpendicular. O sea, tiene que estar, si este es el pocillo, tiene que quedar así la pipeta. O sea, tiene que quedar derechita, no inclinada como está ahí. Si ustedes la inclinan, pueden picar el orificio del pocillo, ¿ya? Entonces tiene que ser derechita. Tiene que quedar perpendicular al gel. Esta es una micropipeta. Aquí tiene el tip o punta. Las micropipetas tienen distinto tamaño y el tamaño de la pipeta va a determinar qué tip usa. Por ejemplo, esta podría ser una P1000 por el tamaño del tip o una P200. Entonces, cuando te dicen una P10, una P10, por ejemplo, P10 significa que mide hasta 10 microlitros, por lo tanto va a usar un tip chiquitito que es de color blanco. Está la P100 también, la P50, depende de la disponibilidad del laboratorio. Y cada una va a usar un tip de un color distinto o de un tamaño distinto. ¿Ya? La muestra que nosotros vamos a hacer correr en el gel, la preparamos generalmente en este tipo de tubitos que tiene tapita, que se llama tubos Eppendorf. ¿Ya? Entonces, tomamos la muestra y tenemos que asegurarnos que la muestra, o sea, vamos a cargarla así, derechito, ¿ya? Derechito. Que la muestra quede en el pocillo y tiene que haber un mecanismo para que la muestra decante, o sea, para que se vaya al fondo, ¿ya? Y no quede en la superficie flotando. Ese mecanismo es el buffer de carga. El buffer de carga, que ya les voy a explicar de qué se trata, ¿ya? El buffer de carga tiene dos funciones. Una función, buffer de carga. Una función es que la muestra quede en el fondo y no flote, ¿ya? Porque si empieza a flotar, perdemos la muestra. Y el segundo es ver el nivel de corrida. Les explico enseguida. Como ustedes ven en esta imagen, el ADN que está aquí es transparente, el ARN también. Entonces, si nosotros tenemos un gel transparente y un ácido nucleico transparente, ¿cómo vamos a saber en dónde van las bandas?
tenemos que teñirlas. Entonces, ahí entra el buffer de carga, que es de color azul, ya les voy a mostrar cómo es. Y este buffer permite que la muestra quede aquí en el fondo retenida y no quede flotando. Y después, al separarse, uno ve dónde van las banditas, porque son de color azul. ¿Ya? Ya. Ponemos el gel, ¿no es cierto? Cargamos, él está cargando correctamente, se fijan, está vertical. Cargamos, ¿no es cierto? Cerramos nuestra cámara de electroforesis, siempre de negro a rojo, de menos a más, y hacemos pasar la corriente. Al hacer pasar la corriente eléctrica, los fragmentos se van separando, quedando los más grandes arriba y los más pequeños abajo. Por lo tanto, podemos tener en un ejemplo 350 pares de bases arriba y abajo podemos llegar solo a 30 pares de bases, ¿ya? El buffer de corrida de la electroforesis o el buffer de carga que les acabo de mencionar, necesitamos entonces un buffer. No, el buffer de corrida es el buffer que le echamos a la cámara de electroforesis. ¿Qué es lo que hace este buffer? En términos sencillos, aquí está explicado con hartas palabras, pero lo que hace es permitir que la corriente eléctrica pase con mayor efectividad a través de el gel, ¿ya? Este es el buffer de corrida, que es un buffer transparente con el cual se llena la cámara de electroforesis y que cubra el gel. Por ejemplo, el más conocido es el TAE o el TBE, ¿ya? Ahí les dice más o menos qué es lo que contiene, para qué se usa, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que para poner el gel en la cámara de electroforesis se necesita un buffer de corrida que va a facilitar la conductancia eléctrica. Eso es lo que necesito que sepan. Esto, por ejemplo, a mí no me es de mucho interés. Y el otro es nuestro buffer de carga. El buffer de carga es denso. Entonces, ¿qué es lo que hace al ser denso? Lo mezclamos nuestra muestra que es incolora y que es livianito el ADN, y lo mezclamos con este buffer de carga, que es coloreado y es denso, y lo introducimos juntos en el pocillo del gel. Entonces, por un lado, el buffer nos va a permitir que la muestra quede estable en el pocillo, y por otro lado, nos va a indicar a qué nivel va corriendo ya la electroforesis. Por ejemplo, hay electroforesis que se demoran 40 minutos. Hay otras que se demoran 1 hora. Entonces uno va a la media hora y ve a dónde va la línea de corrida dónde va esta línea azul. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un gel aquí y yo a los 30 minutos lo voy a ver y veo que la línea azul va aquí, yo digo, pucha, en realidad le voy a dar 10 minutos más porque yo necesito que llegue hasta aquí nomás. Cuando a uno se le pasa y, por ejemplo, se pone a cupuchar con alguien y se le olvida, por ejemplo, y pasan los 60 minutos, el buffer incluso puede salir del gel. Y ahí estamos mal, ¿no es cierto? Perdimos la muestra. Entonces, por eso el buffer de corrida es tan importante, porque nos muestra dónde va la corrida. ¿Qué es lo que contiene este buffer de carga? El más típico va a contener agua, glicerol y un colorante como el cianol de etileno o el azul de bromofenol, ¿ya? Generalmente son azules. El buffer se utiliza para añadir color a la muestra y de esta forma
o vamos a poder ver el nivel de la corrida, aquí, dónde va, y como les decía, también para aumentar la densidad de las muestras para que puedan caer dentro del pocillo y no queden afuera. ¿Ya? Esta es la forma correcta de cargar el gel. La pipeta está perpendicular a así está la pipeta y así está el gel. ¿Ya? Está perpendicular al gel. ¿Ya? Si ustedes ponen la pipeta de esta forma, pueden picar el pocillo, o sea, darle un piquete y que quede abierto. Entonces, por eso hay que hacerlo correctamente. Para cuantificar y visualizar el ADN, ya empezamos a usar colorantes fluorescentes. Estos colorantes fluorescentes permiten que al ser iluminados con luz ultravioleta den una fluorescencia bien fuerte y uno pueda verlos, pero bien las líneas, por decirlo de alguna forma, las bandas que se han separado de ADN, ¿ya? ¿Por qué? El buffer de corrida solo nos dice a dónde va la corrida, pero no nos muestra las bandas que han ido quedando. Eso es súper importante, se los voy a mostrar con un dibujito. Bueno, generalmente son policíclicos, aromáticos e hidrofóbicos. Y fíjense que son capaces de interrumpir la alineación y emparejamiento de las bases de las cadenas complementarias, o sea, son bastante peligrosos. El más usado es el bromuro de tidio. Hay dos formas de usar el bromuro de tidio. Puede que haya más, pero las más clásicas es que ustedes le agreguen una gotita de bromuro de tidio cuando hacen el gel. O sea, en el matraz del Lermeyer, donde ustedes agregaron aquí agarosa, agua, le agregan una gota de bromuro de tidio. Entonces, cuando ustedes iluminan este gel con luz UV, se van a ver las bandas, ¿ya? La otra opción es que tomen el gel, ¿ya? Y lo sumerjan en una solución que tiene bromuro de tidio diluido. Yo creo que es mejor usar esta que esta, porque se gasta menos bromuro de tidio y estamos menos expuestos. Pero eso depende de la persona que maneje el laboratorio, o sea, del director del laboratorio. Y aquí vemos cómo el bromuro de tidio puede intercalarse entre el apareamiento de las bases nitrogenadas, con lo cual genera mutaciones, es un agente altamente mutagénico. Entonces, cuando se usa bromuro de tidio, hay que obligadamente usar guantes. Algunos laboratorios tienen como protocolo usar doble guante. Permiso. Pero con un guante ya es suficiente. Pero como les digo, hay que respetar los protocolos que tiene cada laboratorio. ¿Ya? Cada laboratorio tiene protocolos de cómo se trabaja. La solución de bromuro de tidio sabemos que es bastante cancerígena, absorbe luz ultravioleta alrededor de los 300 nanómetros y emite luz anaranjada a los 590. Bueno, estos detalles no nos interesan. La solución stock de bromuro de tidio se prepara a una concentración de 10 miligramos por ml en agua, se conserva a temperatura ambiente o a 4 grados Celsius, pero ojo, envuelto en papel de aluminio. No tiene que llegarle luz, ¿ya? Existen dos formas diferentes de realizar el teñido, que son las que yo le dije: preparar el gel con bromuro de tidio o teñir el gel una vez que se finalizó la electroforesis. Ahora, existen alternativas a la tinción con bromuro de tidio, como por ejemplo el Cyber Gold, que es el nombre comercial, que es un colorante muy sensible,
que tiene alta afinidad por el ADN y puede detectar cantidades de solo 20 picogramos de ADN. Picogramo es una cantidad pequeñísima, pero muy pequeña. Otros colorantes disponibles son el Cybergreen, el Safe y con una sensibilidad similar al bromuro de tidio, pero con menos capacidad mutagénica, por lo tanto se están prefiriendo. Adivinen cuál es el problema. Son caros. ¿Ya? Ya. Y nos falta en el gel poner un marcador de peso molecular. Miren, supongamos que yo tengo aquí mi gel, ¿ya? Y que lo estoy iluminando con luz UV. Aquí están los pocillos, ¿ya? Vamos a hacer dos para simplificar. Y aquí yo veo todas estas rayitas, que son bandas. Cada una de estas se llama bandas. ¿Cómo sé cuánto pesa esta banda número 1, la número 2 y la número 3? Necesito poner un marcador de peso molecular que se pone generalmente en las orillas, en una o en ambas orillas, y este marcador de peso molecular tiene bandas características, ¿ya? De las cuales se sabe cuánto pesa cada banda. Por lo tanto, uno compara, y aquí, por ejemplo, podríamos decir que este pesa 3000 pares de bases, porque el marcador de peso molecular pesa 3000 pares de bases, y como esta banda está a la misma altura, también serían 3000 pares de bases. Esta que está aquí, podemos decir que pesa 1000 pares de bases. ¿Ya? Por lo tanto, esta bandita que está aquí también va a pesar 1000 pares de bases. Y así, por comparación. Este marcador de peso molecular, entonces, se sabe a cuánto corresponde cada una de sus bandas. Y por eso se usa para comparar con el resultado de tu corrida. ¿Ya? Uno de los más utilizados es el lambda. El lambda es de 1 kb, o sea, acuérdense que K es 1000, o sea, 1000 pares de bases. El otro es el gene ruler, de 50 pares de bases de DNA, el ADN, el fago lambda, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero casi siempre se usa el lambda. Para realizar la técnica de electroforesis de ADN en gel de agarosa, debe estar preparado el siguiente material antes de comenzar. Tener la muestra de ADN, obviamente, digerida o por PCR, el marcador de peso o tamaño molecular, el buffer de electroforesis, el buffer de carga y el teñido con bromuro de etilio. Obviamente que también se necesita la cámara de electroforesis, todo el equipo de laboratorio que se va a necesitar. Una línea de ADN bien definida se llama banda. Cada banda contiene un gran número de fragmentos de ADN del mismo tamaño que han viajado juntos a la misma posición. O sea, cuando nosotros vemos un gel, aquí están los pocillos, y aquí vemos una bandita, y aquí vemos otra bandita. Esta bandita es un gran número de fragmentos de ADN que pesan lo mismo, tienen el mismo tamaño, ¿ya? Si fuera una molécula, hipotéticamente, no se vería. Tiene que ser gran cantidad de banditas que tienen ese mismo tamaño. Un fragmento único de ADN o incluso un pequeño grupo de fragmentos no sería visible por sí mismo en un gel. Al comparar una banda en una muestra con el marcador de peso molecular, se determina el tamaño, lo que les estaba comentando hace un ratito. Ya, por ejemplo,
Aquí tenemos el marcador de peso molecular. Y aquí tenemos el producto de una reacción de PCR. ¿Ya? Imagínense que digerimos, pero en vez de digerir, estamos obteniendo solo una banda. Entonces, esta banda de aquí del marcador de peso molecular pesa 500 pares de bases. Esta pesa 1500 pares de bases. Por lo tanto, esta va a pesar, la que está aquí, aproximadamente 700 pares de bases. Y esta bandita que se obtuvo por el PCR, que va a estar aquí entre medio, también estaría pesando por extrapolación más o menos 700 pares de bases. ¿Ya? O sea, eso hay que calcularlo al ojo, por decirlo de alguna forma. Pero no es tan así, no crean que es difícil. ¿Por qué? Porque generalmente uno, por ejemplo, tiene un gel, me quedo medio chueco el gel, tiene un gel, tiene el marcador de peso molecular, y aquí tiene la muestra, por ejemplo, de una digestión con enzimas. Entonces, el marcador de peso molecular generalmente tiene números exactos. Entonces, por ejemplo, la primera banda es de 500 pares de bases. La segunda es de 1000. La tercera es de 1500. Y así, ¿ya? Y por lo general, por ejemplo, yo puedo tener una banda de 1530 pares de bases. Va a estar a la misma altura que la de 1500. ¿Ya? Entonces yo sé que esta es mi banda buscada. Ya. ¿Esto lo vimos o no, chicos? ¿Un video? ¿Me pueden recordar si lo vimos? Me parece que no lo hemos visto, ¿ya? Así que lo vamos a ver. Dame un minutito para echarlo a andar. Ya, Kerkus Lab se llama, el laboratorio donde lo hicieron. Entonces vamos a compartir con sonido. Se fijan, ahí está el lecho o bandeja, la peineta o peine, el gel líquido que tiene que ponerse duro. Cuando está gelificado se saca la peineta. ¿Se fijan cómo quedan hechos los pocillos? Se pone en la cámara de electroforesis. Ese es el buffer de corrida. Se llena la cubeta y se tiene que cubrir el gel. Aquí están las muestras. Se fijan que van de color azul y las cargan con el buffer de carga. Y en una de ellas consume un marcador de peso. Siempre de menos a más, es estándar. Esa burbujita significa que está pasando un diseño. Miren, no sé si se fijaron un poquito más atrás que está celeste, pero no está celeste hasta aquí abajo, está celeste hasta por ahí nomás.
A veces se nota súper bien la línea de corrida. Esta máquina se llama transiluminador UV. Esta máquina ustedes ponen el gel, lo cubren con el vidrio y encienden la luz UV. El vidrio los protege de la luz UV. Y la luz UV, como tiene, ustedes le agregaron bromuro de tidio probablemente al gel, van a poder ver las bandas que han corrido. Está oscuro porque se hace generalmente con poca luz. Ya, ahí está. ¿Queda un poquito más claro, chicos? Vamos a detener la grabación.